¿Cómo están? Bienvenidos a Charla Mood. Hoy nos acompaña la doctora Tania Rodríguez Mora. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Cuenta con un diplomado internacional de actualización profesional, Feminismo, Desarrollo y Democracia por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente es rectora de esta casa de estudios. Hoy en Charla Mood. Doctora Tania Rodríguez Mora, muchas gracias por ponerte en Charla Mood. Gracias por aceptar esta plática. Con mucho gusto, Cristina. Gracias por la invitación. Qué bueno es platicar así, Sí, y aunque sea más a la cosas. distancia y acompañarnos y Sí, pensar juntas. muchas gracias, Tania. Doctora, ¿dónde te agarró la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, me agarró como a todas las profesoras universitarias en medio del semestre, ¿no? Nos agarró en medio del semestre, dando 3 cursos, ¿no? 2 de ellos de tesis, y los que hayan hecho tesis saben lo que son los cursos de tesis y la importancia ahí de verse y de trabajar y de tal. Y por otro lado, me agarró, que es la parte más extraña de la situación, en medio del proceso justamente de elección y de designación. Yo trabajo en la UACM, participé en el proceso de elección y gané, y entonces el Consejo Universitario me designó en la última semana antes del cierre. Ahí se llevó ya la reunión, y pues la pandemia paró todo el proceso que siguió. Entonces lo que terminó sucediendo es que 2 meses después, una vez que vimos que esto era para largo y que no sabíamos para cuándo, pues el Consejo Universitario volvió a reunirse, legalizó las reuniones a distancia y terminó dándome el cargo a través de Zoom. Así que puedo decir que la pandemia me convirtió en un caso muy extraño de haber sido nombrada y recibir el nombramiento de rectora a través de Zoom. Pues muchas felicidades por eso, pero qué difícil. ¿Cómo empiezas un cargo a distancia? Y en medio de, no solo a distancia, en medio de este problema que se ha vuelto social totalmente. Así es, ha sido muy desafiante, por decirlo menos. Menos. Ha sido muy extraño porque efectivamente es asumir, pues eso, una responsabilidad que también es administrativa y digamos incluso burocrática, a la distancia, ¿no? Entonces eso ha sido muy, muy extraño. Felizmente creo que hemos encontrado como buena voluntad de las partes y bueno, hemos hecho entregas, recepciones virtuales, algunas cosas por correo y otras pues las formalizaremos cuando estemos en condiciones de ir. Nosotros desde muy pronto imaginamos que ese momento de posibilidad de ir sería hasta agosto. Entonces, bueno, más o menos estamos en los tiempos que habíamos programado, ya veremos cómo camina. Pero por otro lado, efectivamente, muchos de los problemas, digamos, o de los desafíos, pues de las instituciones de educación superior en general, de la idea de universidad y de los problemas particulares, en este caso de la UACM, sobre sus dimensiones, pues sí, algunos se resignifican o se magnifican en este nuevo contexto, y entonces cosas que estaban siendo un problema se vuelven el problema, ¿no? Claro. O se vuelven situaciones mucho más importantes. Y por otro lado, tal vez asuntos que parecían muy complejos, pues tenemos que, o sea, todos vamos a tener que tomar la decisión de simplificar nuestras posiciones frente a ellos en función del nuevo escenario. Entonces, creo que sí, para las instituciones en general y creo que para las instituciones de educación, la pandemia nos ha llevado y creo que tenemos que enfrentar reflexiones muy serias con respecto a cómo vamos, cómo hemos trabajado, cómo podemos seguir trabajando y hacia dónde va. Yo creo que uno de los campos de veras más golpeados y sacudidos por la pandemia es el campo educativo, sin duda. Claro. Porque además, bueno, tú me dirás como experta, pero algo ha pasado
con la enseñanza a distancia. No es lo mismo enseñar a través de una pantalla que enseñar en un aula. Sí, no, ahí hay una situación que nos dio de golpe a todos, por eso cuando tú me das dónde te agarró, nos agarró dando clases, ¿no? Dando clases en nuestro salón y de una semana a otra, porque más fue así, de una semana a otra nos dijeron, pues cerramos, ¿no? Como a todos, ¿no? Nos agarró la situación de la restricción de movilidad. Y entonces, bueno, fue desde reinventar muchos mecanismos de comunicación con que teníamos con los estudiantes, que podían estar ya en la mesa, y hay que decirlo, es decir, llevamos años también discutiendo las ventajas y desventajas de la educación a distancia, de las nuevas tecnologías en la educación, el impacto que eso tiene, sin duda eso estaba ya ahí. Y todos, de alguna forma, teníamos nuestras prácticas, nuestros prejuicios y nuestros algunos usos o no usos y saberes con respecto a ello. Pero esto lo precipitó a una escala nunca antes vista, ¿no? Es decir, entonces nos llevó desde hacer directorios de WhatsApp y de correos electrónicos con los estudiantes en la gente que no lo tenía acostumbrado a hacer, hasta innovar, ¿no? En nuevos escenarios tecnológicos para poderlo hacer. Y yo creo que aquí el punto sí, efectivamente hay un reto y puede haber un reto en términos de los saberes técnicos. Es decir, puede ser que en un principio te cueste trabajo entenderle al Zoom o al Meet y tengas problemas para entrar al Classroom y te genere mucho miedo la idea de usar una nueva herramienta. Pero creo que ese es el menor de los problemas, porque al final alguien te explica, las plataformas en general son bastante amigables y uno con cierta alfabetización mínima digital lo logras hacer. Creo que aquí estamos fundamentalmente ante dos desafíos que son mucho más fuertes y que no están en el ámbito de la vida digital, sino de la vida social. Uno tiene que ver con la posibilidad de acceso a la herramienta, que eso no es un problema de la Justo herramienta, es eso lo es que un te iba a problema preguntar. de las condiciones de vida. Es decir, aquí lo que pesa, más allá de que te cueste usar el Classroom o no, Es que tengas con qué. es que tengas, exacto. Y esto nos pone en otra dimensión, Cristina, porque en un país como el nuestro, lleno de desigualdades históricas, afianzadas, un nuevo tema como, y ya se ha hablado de eso también mucho, se le llama incluso la brecha digital, ¿no? Como un problema de desigualdad social. Es decir, quien puede estar conectado vive en un mundo. Quien está desconectado se queda viviendo en otro mundo, ¿no? Es decir, a ese nivel de experiencia vital y de posibilidades estamos. Y esta posibilidad de conexión depende de muchos factores. Por supuesto, de una dimensión económica, tienes o no tienes para comprar un equipo de cómputo, un teléfono inteligente, una conexión estable a Internet, ¿no? Para hacerlo, hasta, bueno, esa es una cosa básica, y en términos incluso de la educación, tienes el tiempo y el espacio para tener un lugar, como decía Virginia Woolf, una recámara aparte, una habitación propia, para ponerte a pensar y para ponerte a trabajar. O tienes un espacio compartido en medio de una sala donde además conviven muchas otras personas con muchas otras actividades, con televisiones y radios prendidas, con exigencias de tareas domésticas que te impiden o te vuelven mucho más complicado la tarea de tener la concentración necesaria y la disposición, diría yo, casi hasta psicoemocional para conectarte a una clase. Y todo ello va más allá de la herramienta, son condiciones de la vida. Y creo que eso es lo que nos cayó como una cubetada de agua helada a las instituciones. Es decir, encontramos, la pandemia desde mi punto de vista evidenció de nueva cuenta las enormes condiciones de desigualdad en la que funcionan los sistemas educativos o en que funciona la sociedad en su conjunto. Sí, todas las carencias de nuestro México, porque además del sistema educativo, el sistema de salud, bueno, hasta los mismos políticos. Así es. Sí, no, por supuesto, es un golpe de realidad.
muy, muy fuerte, en una dimensión muy dramática y en un tiempo muy acelerado y en una dimensión global. O sea, yo creo que esa confluencia entre el impacto a todos los ámbitos de la vida, lo acelerado que fue y su dimensión global, macro, hace de este fenómeno, sí, un fenómeno de impacto muy fuerte en la vida de todos nosotros y en todos los ámbitos. Yo te contaba del ámbito educativo porque es en el que yo me muevo y trabajo, pero, y en el caso, bueno, de la educación superior, ya no digamos el de los chiquitillos y la educación básica, ¿no? Hace un impacto tremendo en la vida de las familias, en la vida de los niños y de las niñas. Esto definitivamente ha cambiado nuestra sociedad y la va a seguir cambiando. ¿Hacia dónde vamos como sociedad, doctora? ¿Qué está pasando con este confinamiento? Que ayer escuchaba que no es correcto decir confinamiento, que se confinan a los enfermos psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros debemos estar aislados, más no confinados. Vaya, son términos que cada quien decidirá cómo usa, pero ¿qué ha pasado con este aislamiento y nuestra sociedad? He salido un par de veces a la calle y no todavía hay mucha gente en la calle, ¿eh? No, creo que nunca vi la ciudad, por lo menos la Ciudad de México, vacía, vacía, vacía. Tal vez en mayo, ¿no? Tal vez en mayo tuvimos como los momentos más fuertes de restricción de movilidad. Son muchos meses, Cristina, muchos meses. Si uno piensa que estamos en esta situación desde marzo, ¿sí? Que ya estamos llegando casi a agosto. Bueno, este programa, perdón, lo tengo que decir, este programa es grabado, estamos a finales de julio, ya estamos a 30 de julio, estamos a 2 días de agosto. Estamos ya en agosto, ¿no? Se nos fue la primavera y Sí. y probablemente se nos vaya el verano en esto. Es muy difícil que la vida social pare completamente. De hecho, no podría parar. No. Creo que esto también es una ilusión falsa. Porque incluso, y eso es algo que siempre hay que tomar conciencia de ello, para que algunos estemos resguardados, muchos otros tienen que estar trabajando. Muchos otros tienen que estar trabajando, desde la gente que hace servicios básicos, la gente que opera el flujo de dinero, ya sea desde los bancos y los pagos, hasta la propia gente que trabaja, por ejemplo, en los departamentos de pagos de las instituciones. Ellos no han parado. No, claro. Ellos tienen que trabajar, porque si no trabajan, no le pagan a nadie. Para que haya luz, agua, se lleven la basura, la gente está trabajando. Para que haya comida en los supers, hay gente que está trabajando. Incluso la gente que tiene la posibilidad económica y social de decir, yo pido el súper a mi casa, pues se puede quedar en su casa porque hay un ejército de personas que hace posible que nos quedemos en casa. Es decir, la tentativa de que todos, absolutamente todos, se resguarden, no, es imposible. es imposible. Entonces creo que lo que toca, y creo que el mensaje en ese sentido, yo considero que ha sido mucho más acertado y más desde una visión social de este gobierno, ¿no? Tiene sus errores y ha tenido sus gazapos, pero creo que en el fondo hay una buena decisión en decir, los que no tengamos que salir, no salgamos, en apoyo a los que sí tienen que hacerlo. Claro. Entonces, si usted quiere salir a pasear porque está aburrido, pues aguántese el aburrimiento un rato, quédese en su casa, y que hay mucha gente que no puede hacerlo, ¿no? Que no puede quedarse en su casa por distintas razones, desde porque tiene que trabajar para que los demás estemos en casa, hasta porque tiene que salir a ganarse la vida de alguna forma, ¿no? Claro. Y creo que eso pone las circunstancias o pone la discusión en un marco social. Es decir, así como decíamos que la técnica en sí misma no es necesariamente todo el problema, yo podría decir, digamos, haciendo una metáfora así tal vez un poco más arriesgada, es decir, sí es un problema el virus, por supuesto que es un problema, es un emergente incontrolable que hay que parar y que hay que atender y tal, pero ese virus se vive y se expresa de manera distinta y tiene consecuencias diferenciadas, depende también de los contextos sociales. Es decir, no somos Finlandia, pues, no somos Japón.
esto viene a golpear, ¿no? O este emergente cae en un contexto estructurado de cierta forma, y esa forma en que está estructurada, pues sabemos que es absolutamente desigual, dispareja, llena de huecos, ¿no? Y por lo tanto es mucho más difícil gestionarla, mucho más desafiante. Entonces creo que ahí estamos, y eso a veces cuesta trabajo entenderlo. Por un lado es muy de sentido común, Claro. ¿no? Que a veces Y es por el otro lado, menos no, común de los sentidos, ¿no? así es, ¿no? Y además, bueno, obvio, esto se da en un contexto también de politización, de miedo, de angustia, donde reaccionamos de distintas formas frente a este emergente. Pero entonces lo que tenemos creo que pensar es eso, ¿no? Estamos la pandemia, y es particularmente interesante cuando uno escucha a los epidemiólogos, ¿no? Es un tipo de enfermedad, digamos, uno podría decir, en muchos casos es efectivamente un problema que está entre lo biológico y lo social y lo psicológico, pero en el caso de un fenómeno como este es mucho más, es muy evidente cómo hay una dimensión social de la circulación de la enfermedad y de su significación, es decir, absolutamente social. Este es un problema del cual uno no sale solo, tienes que salir en conjunto, porque es un fenómeno que afecta al conjunto de una comunidad, en este caso una comunidad planetaria, o sea, la dimensión es avasallante, ¿no? Y en este sentido, nuestra sociedad, ¿qué cambios podría tener? Híjole, ahí hay un gran debate, ya ha habido muchos debates alrededor de esto. Hubo al principio de la pandemia incluso un texto que lo buscan en redes sociales, que le pusieron, lo editaron en español bajo el título de Sopa de Wuhan, un poco desafortunado El el, título. el título, porque más tenía unas alitas de murciélago ahí, entonces era como un poco criminalizante, ¿no? Pero bueno, donde un montón de filósofos, economistas, digamos, sobre todo de izquierda o progresistas, ¿no? Pensaban hacia dónde iba el mundo con esto, ¿no? Y creo que ahí hay dos tipos de argumentos. Por un lado, decían las ciencias sociales y las ciencias en general anticiparon el evento. Es decir, sistemáticamente los epidemiólogos, los virólogos, los biólogos, los ecologistas nos han dicho, esto va a pasar y va a seguir pasando por las condiciones de producción masiva en la cual sometemos a áreas naturales, a cercanía con las urbes, a explotación masiva de los animales, toda esta discusión que ya conocemos y que tiene que ver con condiciones sociales, Y pero que esta impactan, movilidad planetaria que ahora hay. claro, y esta movilidad planetaria. Entonces, digamos, ahí hay una especie como de advertencia en el que la ciencia puede decir, se los dije, ¿no? Uh-huh. También las ciencias sociales y la parte más crítica de las ciencias sociales desde hace años ha advertido de categorías que hoy son casi literales, como por ejemplo la categoría de biopolítica, es decir, que hay una política de la vida que se gestiona estatalmente, por ejemplo, y que regula cómo se vive, quién vive, ¿no? Y así también una política de la muerte, qué muertes valen más, qué muertes valen menos, quién debe vivir, quién no. Eso las ciencias sociales lo ha puesto ahí, tienen décadas estas discusiones. Y sobre cómo se gestiona con políticas públicas todo esto y regula, digamos, la demografía, las políticas demográficas del mundo. Bueno, esto es en este momento obvio, o sea, es muy claro que eso está. Es decir, que el Estado nos esté regulando la idea en la cual no hay que saludar y ni besar, no hay que abrazar al abuelo y no hay que saludar con un choque de manos al Y amigo. hasta cómo enterrar a tus muertos. Exactamente, eso, digamos, para todos es muy claro que todo ese debate tiene que ver con esto que las ciencias sociales habían dicho. Bueno, ahora, lo dijeron. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Uno podría decir, bueno, entonces las ciencias sociales y las ciencias estamos muy habilitadas para saber construir escenarios. Pues la mala nueva es que
sí y no, o sea, sí y no estamos habilitados, porque por un lado sí hemos encontrado todas estas respuestas, pero esto no significa que que vayamos a cambiar totalmente. Es decir, justamente creo que esa es otra de las cosas que la ciencia explica muy bien, ¿no? Nunca las cosas cambian tan radicalmente. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, sí, un cambio, por ejemplo, regreso a mi ejemplo educativo, un cambio en la gestión de la educación, ¿no? Donde la educación está ahora atravesada por una nueva línea que es la frontera digital, en la cual fíjate, en la cual se reproduce la desigualdad de origen de los sistemas educativos. O sea, hay un emergente que es nuevo, que tenemos un escenario nuevo, que construimos un imaginario nuevo, pero reproducimos condiciones preexistentes de desigualdad, por ejemplo. Algo que el Entonces, aula había un poco eliminado. exacto, ¿no? Claro, en países como el nuestro, además, donde la educación la vivimos generalmente, felizmente, y eso nos tenemos siempre que orgullecer en este país, en general los mexicanos decimos la educación es un derecho, no un privilegio. Claro. Entonces pensamos que todos merecemos tener acceso a la educación y bueno, nuestras instituciones públicas, incluso de educación superior, están construidas desde esa creencia muy fuerte. Pero no supone, a pesar de que sea un derecho, que no haya distintas formas, ¿no? Que no haya desigualdad. Entonces, ¿esto va a cambiar la educación? Sí. ¿En qué sentido? Pues será una disputa de hacia dónde y cambiará totalmente, no, porque es muy probable también, así como es posible que se construyan innovaciones, nuevas cosas, inclusiones, es muy probable que se sigan reproduciendo mecanismos de exclusión y mecanismos de desigualdad. Y esto en todos los ámbitos de la vida. Es decir, ¿qué es lo que puede traer como consecuencia un efecto reorganizador como el del coronavirus? Que esa reorganización pueda tener innovaciones, digamos, democratizadoras. Sí, es posible si la gente decide enunciarlas, imaginarlas y luchar por ellas. Claro. Esa es la condición. O puede ser un mecanismo de reorganización que reafirme los mecanismos previos de poder, de exclusión y de desigualdad. Es decir, esa es la situación. ¿De quién va a depender? Pues dependerá de lo que decidamos colectivamente ir luchando y ir imaginando. A ver, pero ahora estamos aislados. Y esa es otra pregunta. O sea, ¿cómo le hacemos? Porque antes salir a las calles y marchar y exigir sigue siendo nuestro derecho, pero ahorita no podemos. Si no nos contagiamos. ¿Cómo defendemos ahora? Claro, eso es un desafío muy, muy fuerte en términos también de las culturas políticas, ¿no? De cada país y de lo que considere la gente que debe luchar. Yo tengo la sensación que ahora en México estamos ante un escenario donde hay o sea, en cierta forma hay una aceptación mayoritaria y una confianza de alguna manera hacia dónde, digamos, el gobierno dirige las cosas, pues es un gobierno de reciente elección. Es legítimo, además. Con popularidad, y donde el discurso pone en el centro muchas veces justamente tratar de incluir, ¿no? Tratar de incluir a sectores de la población, atender a sectores violentados, bueno, entonces estamos en ese escenario. Pero en otros lados no, o sea, eso hay que decirlo. Bueno, en España. En España, y yo diría fundamentalmente, creo que el caso aquí más interesante sería Estados Unidos. Bueno, es decir, lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, todos los puntos donde se han suspendido elecciones. Ayer Donald Trump decía, no está claro si si la gente vota por correo y en estas circunstancias serían unas elecciones muy ilegítimas. Lo mejor tal vez sería reprogramarlas, ¿no? ¿Qué significa eso en términos de la posibilidad de una población para recolocarse frente a un gobierno, ¿no?
ahí hay un tema. Y al mismo tiempo Estados Unidos es un gran ejemplo si uno piensa que en medio del país que es hoy el foco de la pandemia global, o sea, el lugar donde hay más contagios, tienes un movimiento que sale a las calles a pelear con la policía durante todos estos meses, sistemáticamente, en función de una agenda muy clara, ¿no? Claro. Que es Black Lives Matter. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan esos fenómenos? Así es decir, sí hay posibilidades y sorprendente, o sea, con ejemplos de reproducción de esas movilizaciones, de esas manifestaciones, por ejemplo, en algunos países europeos, en plan de solidaridad explícita con una crítica al racismo, ¿no? Bueno, la gente sí puede salir a luchar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner en el centro? Pues nunca termina de saberse muy bien. Ahora, sí tienes tú toda la razón en términos de que este aislamiento y sobre todo el miedo, ¿no? Propicia que la gente y la lógica de incertidumbre propicia también una pulsión como de resguardo en lo propio, en la Claro, vida de instinto de cotidiana, supervivencia. en yo lo mío y no me voy a meter en más problemas, no me voy a arriesgar, no tengo tiempo para irme a meter en una cosa que es de todos porque tengo que resolver lo que es propio. Ahora, también a veces estas crisis recolocan este otro tipo de discursos en los cuales, digamos, se hace un diagnóstico en el cual decirle, de esta crisis no sale cada quien con la suya, o salimos todos construyendo unos nuevos escenarios, o no va a terminar saliendo nadie y vamos a ir a una crisis de mayor violencia, incluso social, de mayor anomia. Creo que esas son las preguntas que están en la mesa y tenemos ejemplos de todo tipo. O sea, se está jugando, estamos en un proceso en curso, ¿no? Entonces, por eso estas discusiones creo que son muy importantes, porque tenemos que ponernos a pensar estos efectos en lo macro y en lo micro, ¿no? Sí, en lo individual también, ¿no? Así es. He leído varios artículos que podrían considerarse, contrarios a los medios fácticos, ¿no? De que hablan que este virus fue creado, que toda esta situación de aislamiento tiene que ver con un control social, porque además el control se ha ejercido también desde el miedo. Eso la historia no lo ha enseñado. ¿Qué piensas al respecto? Hay dos argumentos. Uno, la idea hay una mente maestra que está en control, o sea, ya sea aunque sea muy mala, ¿no? Muy maligna. Inventa un virus y pone, es decir, que son, digamos, el argumento clásico de las teorías del complot. ¿Por qué las teorías del complot tienen cierto éxito y sobre todo tienen éxito en situaciones críticas? Porque reducen la complejidad, es decir, son simples. Alguien tiene la culpa, alguien está en control y esto tiene sentido. Entonces, aunque sea algo muy malo, aparentemente lo que se restituye en quien quiere creer en eso es que hay una explicación simple, le reduce la complejidad. Y entonces se angustia menos, porque podrá haber alguien muy malo, pero ese alguien muy malo está en control y sabe qué hacer y tiene una lógica, es decir, que es mucho más difícil de entender. Es mucho más difícil de entender, incluso diría, es mucho más difícil porque también genera angustia, que esto en cierta medida es incontrolable, que es producto de procesos tan diferenciados como la industrialización, ¿no? Junto con la producción de alimentos, junto con la genética, junto con el capitalismo global, junto con la movilidad de las personas, y que esto no lo inventó nadie y al mismo tiempo es un invento de la situación social y que para resalirla de esa no hay que acabar con esa mente maligna, sino que hay que reorganizarlo todo. Eso es muy angustiante. Claro. Porque es muy complejo de entender y es muy complejo de encontrar las salidas, ¿no? Y además uno ve distintos niveles de responsabilidad en esa situación. Entonces, me parece que es por ello que muchas veces en situaciones críticas es más fácil apostar por este tipo de discursos porque simplifica. Entonces sentimos que ya entendimos que tiene lógica, aunque sea muy trágico, no importa.
pero Bueno, te da la tiene, tranquilidad que dices, es que yo ya no tengo nada que hacer ahí. Ya. ya, o sea, y además, bueno, ya veremos qué pasa, ya, ¿no? A un escenario tan complejo como el que, pues, una explicación multidisciplinar y de Claro. múltiples elementos nos ofrecería, que es el caso. Esta es una situación muy compleja, ¿no? Pero hay cierta manipulación, se utilizan, porque en el neoliberalismo ha sucedido. Cuando entró el neoliberalismo a México, utilizaron el sismo del 85 para privatizar el agua. Antes no había botellas de agua, no te vendían el agua. Y a partir de ahí empezaron las botellitas de agua porque era el agua limpia, el agua de la llave ya no la podías tomar y demás. ¿Se ha utilizado esta situación? Sí, es decir, las crisis, o lo que yo estoy diciendo, las emergentes, ¿no? Algo emergente obliga a que los tableros, pensemos que es un tablero y hay un emergente, una ficha nueva, un golpe, eso hace que las cosas se reacomoden. ¿Quién tiene más posibilidades de reacomodar o más fichas para jugar en una situación emergente? Pues quien de por sí tenía más fichas. Generalmente es así. O sea, los jugadores mejor colocados en el juego pueden reaccionar mejor ante los emergentes o con más estrategias. Ujú. A veces un emergente puede habilitar a un jugador sin recursos a colocarse en una mejor situación. A veces suceden esas cosas, pero generalmente no es tan así porque incluso quien pierde algo y tiene mucho, nunca pierde todo. Quien pierde lo poquito que tenía, perdió todo. Le estoy haciendo un símil como con un juego. Ujú, ujú. Entonces, eh, efectivamente, esta idea de un emergente es utilizada o puede ser utilizada por distintos actores. Esta tesis incluso de cómo las crisis han sido usadas para reorganizar y fortalecer modelos de exclusión, de explotación y de despojo, por ejemplo, es la tesis de Naomi Klein, Ujú. una La teoría del shock. pensadora, La teoría del shock, exactamente, un libro que fue muy famoso, que justamente recupera de experiencias globales, ¿no? Donde catástrofes, ella fundamentalmente se centra en catástrofes naturales, Ujú. ¿no? Permitieron la reorganización en salidas muy neoliberales, muy privatizadoras, muy explotadoras, muy extractivistas de distintas comunidades. Ella estudia, y sus casos de estudio más relevantes son el huracán Katrina en Nueva Orleans y los Los tsunamis tsunamis. Ujú. en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, cómo después de la crisis o la crisis desatada por ella, desestructuró a las comunidades, les permitió extraerles las propiedades, reorganizar la vida en esas zonas, expulsar población y, digamos, de ahí construye como este modelo. Esta idea del coronavirus puede ser un nuevo momento global, o sea, global, es que esa es la diferencia que habíamos tenido. De doctrina de shock, por supuesto que sí, o sea, por supuesto que esa posibilidad está, porque hay actores que frente a esta circunstancia tienen muchas fichas para jugar o pueden resistir mucho mejor que otros. Y entonces esos que van cayendo después van a ser absorbidos por los que quedaron, ¿no? Esa es un Ujú. poco la idea de las empresas que quiebran, ¿no? Y Claro, que van a quedarse, las que sobrevivan van a las mantenerse fuertes. muy firmes y van a ser más fuertes, ¿no? Es decir, eso es un poco como esa imagen. Eso puede pasar sin duda, ¿no? ¿Cómo se resiste a ello? Pues se resiste pensándolo, se resiste organizándose, se resiste encontrando soluciones comunitarias, ¿no? Y más Haciendo colectivas, comunidad. con otros valores o poniendo en el centro otros valores y otras políticas para resistir a ello. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Que el miedo que se mete a la población es un instrumento desmovilizador, Ujú. lo es sin duda, desestructurante sin duda. Por eso yo creo que es muy afortunado
le digo, con todos los errores que pueda haber y con todas las críticas que uno puede hacer en muchos otros sentidos, que tengamos un gobierno que no está fundamentando su política sobre el miedo. Claro. Está fundamentado, ¿no? Es decir, el discurso público no es una cosa de terror ni de control, sino eventualmente es una cuestión de colaboración. Es decir, colabora para que los demás no se enfermen, para que no nos enfermemos. Y esa es otra dimensión, es decir, es una manera de nombrar el fenómeno desde otro lugar, ¿no? Incluso que la imagen tal vez más popular de la política pública, la idea de su sana distancia, sea amigable, no genera una lógica de psicosis. Incluso esa es la crítica, y fíjate qué interesante, que desde sectores más conservadores o de derecha se hacen al gobierno. Es decir, ¿por qué el gobierno no es más duro con la población? ¿Por qué no los aterroriza? Pues yo digo, claro que tiene un costo en términos de que todavía hay gente que puede decir, no, yo no creo que exista el coronavirus, no me importa, yo salgo, a mí qué me importa si no me pasa nada, y que está mal y que hay que trabajarlo desde otro lugar de la corresponsabilidad social, de decirle, no nada más es que te cuides tú, es que nos cuidemos todos, es decir, es hacer un discurso conciencia. mucho más comunitario, mucho más social, mucho más de corresponsabilidad que te voy a sancionar porque te vas a morir. O sea, eso sí genera otro tipo de reacciones. Esos discursos están en la mesa, están y pueden ser explotados, ¿no? Pueden ser explotados en cualquier momento. Y bueno, pues eso también es algo que hay que tomar en cuenta en esta circunstancia. Yo creo que en este caso la sociedad mexicana, felizmente creo yo, no ha estado expuesta sistemáticamente a un discurso que busca aterrorizarla. Bueno, Para bien y con el efecto malo que pueda haber en términos de cierta irresponsabilidad. claro. Pero creo que es mejor en última instancia. O sea, esa creo que es mi opinión. Sí, yo creo que desde el gobierno no, pero en redes. Redes ha habido tanta desinformación y tanto miedo, y mucho miedo que se envía desde los lugares conservadores de la política, ¿no? Desde estos espacios de derecha que pagan o no pagan, pero bueno, desde ahí yo he leído muchísimo miedo, muchísima exigencia de, casi exigen que pase en todo México lo que le pasó a Giovanni. Claro. Y Sí, hay no, mucha de gente, mano dura, ¿no? claro, De mano dura y de criminalizar permanentemente al otro y de volverlo como algo de miedo. Sí, yo creo que ahí estamos bien. O sea, yo creo que ahí el saldo de la discusión pública es que, pues si un actor tan central como el gobierno no está en ese lugar, estas otras voces, claro, terminan siendo las voces disidentes, el lugar de crítica, pero no el mensaje central. claro. Creo que eso es importante, aunque claro, pues en un nivel histórico, pues de cierta polarización del debate público en el país, pues se ha puesto en el centro. Y después hay que señalarlo también para que no se acuse aquí que estamos aplaudiéndolo todo, también ciertas posiciones, por ejemplo, particularmente ahí sí, directamente el presidente de la República, pues centran, por ejemplo, a la polarización, ¿no? O contribuyen a que efectivamente se afiance. Pero bueno, creo que en el último de los casos, como discurso general de política de salud del país y de política general, creo que no ha sido poner el miedo en la población. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. En términos sociales, eso nunca podríamos estar a favor de que el mensaje de los gobiernos sea aterrorizar a la población. Claro, Eso, claro. por supuesto que no. Que sí lo hemos visto en otros gobiernos en el mundo. Claro, ¿no? Y la metáfora de la guerra, por ejemplo. O sea, ya oiríamos a expresidentes diciendo que la nueva guerra es contra de, ¿no? Claro, Y claro. ese tipo de metáforas que no ayudan, y creo que aquí todo el mensaje está colocado en otro lugar. Creo que eso es afortunado, a pesar de las fallas, te digo, ¿no? Para terminar, doctora, nuestra sociedad hace
2 años, sí, en el 2017, que fueron las elecciones, salió muchísima gente a votar. Bueno, ya 3 años, ¿no? Ya 3 Ya vamos años. para 3. Dios mío, es que este año se me ha ido como si nada. Bueno, no, acabamos de cumplir 2, acabamos de Acabamos de cumplir. cumplir 2. Pero bueno, eh, nuestra sociedad dio un vuelco total de lo que había sido antes, ¿no? De cierta apatía, de decir, no, ¿para qué voto y demás? En estas últimas elecciones salió muchísima gente a votar, muchísima gente que no votaba, salió a votar. Demostramos ser una sociedad un poco más consciente, un poco más activa. ¿Cómo vamos a tener, cómo puedo decir esta pregunta? ¿Tenemos futuro con este tipo de sociedad ahora, con esta nueva conciencia que adquirimos hace unos años, a lo mejor a punta de garrote, de salir mejor librados de esta pandemia? Con el gobierno que tenemos, que precisamente no nos está llevando hacia el miedo, hacia la manipulación, de salir mejor librados, ya tenemos las herramientas para salir mejor librados. Yo creo que estamos sobre mejores circunstancias que en otro momento. Es decir, yo creo que sí hay un aprendizaje, hay un gobierno que tiene el respaldo de la población. Creo que los datos todavía de encuestas y de información dan por sentado como un apoyo explícito en general al gobierno, y creo que eso puede ser positivo. Creo que también hay un elemento bueno en la capacidad, digamos, de interlocución y de cercanía, ¿no? Del gobierno con sobre todo ciertos sectores de la población. Eso es positivo también en una situación de crisis como la que estamos. Sin embargo, sí es una crisis. Estamos en una crisis y no va a ser una crisis pasajera, no va a ser, es decir, ni va a ser corta y no es superficial, es decir, va a ser larga y es profunda. Y eso sí tiene consecuencias, ¿no? Sí puede tener consecuencias y depende de los actores políticos, de los mensajes que puedan dar, de su capacidad de explicar y de dar sentido y rumbo y de escuchar. Yo también creo que aquí la trata a veces de este gobierno es de escuchar, ¿no? Hacia dónde impulsar las cosas. El próximo año hay elecciones. Esto se va a recolocar ya en esos términos. Y hay una situación que es independiente al ánimo social y político, que es la situación económica. Y la situación económica, si ya el país venía atravesando una situación de no crecimiento y de parálisis económica, pues la crisis que está viviendo el mundo obviamente no nos puede poner en otro lugar más que en ese, en el de la crisis. Si nuestro socio comercial, Estados Unidos, está, hoy lo leía, viviendo un déficit de producción de alrededor del 30%, pues el golpe en términos a la economía mexicana es altísima. Y eso se traduce en posibilidades de trabajo y de la sobrevivencia de las personas. Y ahí sí no hay explicación ni palabra bonita que te lo ponga en otro lugar. Es decir, eso es un efecto muy, muy importante. ¿Hasta dónde va a contener la política social del gobierno esta situación? Esa es una pregunta. ¿Hasta dónde las finanzas públicas van a soportar un proceso de contención, digamos, de esta situación y se van a poder expandir? No lo sé. O sea, creo que ahí hay un debate abierto que los expertos en política social van a tener que enfrentar, es decir, hasta dónde los programas sociales van a poder expandirse y contener, y hasta dónde será necesario
medidas económicas de otro tipo, ¿no? Se ha hablado mucho de la lógica contracíclica, de la necesidad de reactivar la economía. ¿A través de qué mecanismos? El gobierno ha reiterado hasta el momento, No ¿no? préstamos. Sus criterios básicos, o sea, sigue, digamos, básicamente en lo que delineó como política antes de la crisis. Yo no sé si le va a alcanzar, ¿no? Claro. O es decir, Porque no es la misma situación. si en segunda sale el coche, Claro. es decir, o vamos a requerir darle un empujón. Eso yo creo que es lo que, ¿y de dónde va a salir ese recurso? Esas son las grandes preguntas, además de lo que decíamos, es decir, el elemento de la pandemia y la crisis económica se articula con otro tipo de problemas heredados muy fuertes. El problema de la violencia en este Que no ha país, parado. algo que no podemos obviar, ¿no? Es decir, es sistemático y se articula, porque también estos actores criminales eh, se reacomodan a la nueva circunstancia, ¿no? Lo hemos visto en escenas impresionantes, ¿no? De repartiendo despensas, como haciendo su política social, pero independientemente de eso, ahí están los índices de violencia, son altísimos, y eso es algo que, pues, es una herida constante, y que también es un problema complejo, no es un problema de buena voluntad, ¿no? Yo creo que podríamos pensar que, por supuesto, que las autoridades de este país seguro que quieren resolverlo y tienen toda la disposición, pero no basta con ello. O sea, se requieren múltiples, porque es un fenómeno muy complejo en muchos niveles, en muchas regiones, que requiere muchísimos recursos. Creo que esas son las preguntas para los próximos meses, ¿no? El presidente es muy hábil en reorganizar y colocar la agenda pública, poner los temas de interés. Creo que es muy claro que van a poner el tema de la corrupción como un tema central, porque ahí van a poder dar buenas cuentas en función de las historias del pasado, en términos de la comparación. Bueno, Es lo decir, esa es Lozoya la nada otra, que más. tú puedes decir no, pero entonces ¿quién sí? Cuando volteas a ver quiénes son los otros, socialmente los otros tienen toda esta historia. Entonces, creo que ahí vamos a estar. Sin embargo, sí existen estos desafíos y creo que sería un graso error pensar que que esta crisis no va a tener efectos. Por el contrario, creo que podría ser una oportunidad para fortalecer las mejores vetas del discurso de este gobierno con respecto a a la promoción de la igualdad social, a la inclusión, al carácter, digamos, a su carácter más republicano, más de izquierda. A mí me gustaría eso, saber una agenda mucho más definida hacia allá, pero porque la crisis permitiría también empezar a hablar de estas cosas, de reformas fiscales, pero veremos, ¿no? Es decir, eso está jugándose y depende de actores concretos, depende cómo se organice Morena, depende cómo se organicen los otros actores políticos, pero sí es una crisis. Es decir, lo que sí sería un error es pensar que en realidad no va a pasar nada porque ahorita no hay actores políticos muy fuertes. Porque la crisis económica va a durar varios meses o años. Entonces, eso sí va a tener un efecto. Eso sí va a tener un efecto y ahí sí ya no va a haber más responsables más que este gobierno. Claro. Sí, ya no va a ser me lo dejaron mal. No, sí, o sea, sí lo dejaron mal, sí, claro. pero lo que se podía hacer ya fue tu decisión. Exacto. Entonces creo que eso es lo que se va a jugar pero estamos mucho mejor como sociedad en ese sentido, o más habilitados. También hay que decirlo, con un espacio democrático mucho más amplio para la discusión pública. Entonces, creo que sí estamos en una mejor circunstancia para recolocarnos, pero se necesita tener esa voluntad. Entonces, ojalá la tengamos como sociedad. No nos durmamos en nuestros laureles. Ojalá. Doctora Tania Rodríguez Mora, muchas gracias por ponerte en Charla Mood. Ay, no, Cris, me da mucho gusto. Muchas gracias por la conversación. Un saludo a todos y qué gusto que estén Gracias. platicando. ¿Te vamos a escuchar todavía en intermedios?
Pues alguna vez, tal vez, sí, ahora que volvamos. Esperemos que sí. Ojalá, ojalá. Gracias, Tania. Que estés muy bien, Cris. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Listo. Déjame parar la grabación.